Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con Miriam y con Ricardo, pues queremos hacer la invitación para nuestro tercer congreso, Paternidad Divina, Herederos del Amor. El congreso lo tendremos en Ciudad de México, 23 y 24 de mayo. Así que si nos seguimos sintiendo huérfanos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar allí porque realmente el Padre nos da ese regalo que es la paternidad. Así que es hora de reclamar esa herencia que ya tenemos, ya nos pertenece. Así que no se te olvide, 23 y 24 de mayo estaremos en la ciudad de Tijuana. Así que los esperamos. Bueno, Miriam, Ricardo, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, quiero saludarte y quiero saludar a todos los que nos escuchan aquí en Busco en Ti Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarlos y como acabas de decir, Jorge, para el 23 y 24 de mayo les esperamos en el Congreso en la ciudad de Tijuana. Inscríbanse todos. Y pues comenzamos el tema de hoy. Así es. Bueno, pues el tema de hoy se llama Haciendo la voluntad del Padre. Y pues estamos ya en plenas, lo que se le conoce como Semana Santa, Semana Mayor en muchos lados. Y es un tiempo en el que vemos cómo es cuando más énfasis se hace en lo que fue la obra redentora de lo que es Jesucristo. Y Jesucristo pues vino a hacer la voluntad del Padre. Y yo te quisiera preguntar, ¿alguna vez tú has hecho la voluntad del Padre o que la tengas que hacer y que te esté costando trabajo? No siempre es fácil hacer la voluntad del Padre. Eh, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestro segmento es que te conozcan a ti y le estamos conociendo a Él, estamos conociéndole a Él. Y el día de hoy vamos a ver, le vamos a conocer esa parte más acerca de lo que Jesús hizo cuando tenía que hacer la voluntad del Padre. Muchos ya conocemos este pasaje, esta porción de la Biblia, pero hoy vamos a hacer énfasis en cómo Jesús hizo la voluntad del Padre. Así es. Y vas a empezar por explicarnos lo que es. Bueno, el pasaje que hoy queremos tomar es la parte que está en el Evangelio de Mateo. Acuérdense que los evangelios nos narran la vida de Jesús y cuando llegamos al final de los evangelios, pues se acerca al final de la vida de Jesús, ¿verdad? Y entre ello, lo que nosotros, por ejemplo, esta semana estamos celebrando como la Semana Santa, que para nosotros como creyentes es la semana más importante porque es en la que podemos recordar la obra que vino a hacer Jesús a la tierra, que fue morir por nosotros para que podamos ser perdonados y para que podamos ser salvados. Y eso ocurre gracias al sacrificio que hace en la cruz por nosotros, pero todo lo que es desde el jueves hasta el domingo es una parte muy importante, ¿no? Y en la parte de Mateo 26 es justamente una de esas partes, ¿no? Esto sucede en lo que para nosotros sería por ahí de la tardecita del jueves, una cosa así más o menos, es lo que estaría pasando más o menos en el calendario, lo que vamos a estar celebrando, ¿no? Y dice en Mateo 26, a partir del versículo 36. Entonces, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, están durmiendo, descansando, aquí ya ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado y en eso pues va llegando Judas a traicionarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que hoy podamos retomar esto? Número uno, porque estamos en Semana Santa y siempre es importante recordar la obra de Jesús. Pero este pasaje es justamente el que le da título al programa de hoy, en el que nos damos cuenta el nivel de obediencia que Jesús tenía y que justamente por ello es que pudo hacer la obra que hizo para con nosotros. Si ustedes se fijan, está en Getsemaní, que tú nos quieres decir algo de Getsemaní, ¿no? Ujú. A ver. Sí, pues este pasaje que acaba de leer Ricardo ocurre una noche antes de la crucifixión, junto después de la última cena. Jesús acababa de cenar con sus discípulos y de ahí caminan hacia el Monte de los Olivos, que también es conocido como el huerto de Getsemaní. Y pues este monte está cruzando el Valle de Cedrón, está Jerusalén, y enfrente está el Monte de los Olivos y cruza el valle y ahí era un lugar, un jardín de olivos. Allá en Israel hay mucho árbol con olivos y era un lugar donde pues Jesús acostumbraba pues ir a orar. Él en la escritura, ahí podemos encontrar diversos pasajes donde dice que Jesús iba a orar, se apartaba a orar, y uno de sus lugares donde iba frecuentemente era este monte, el monte de los olivos, que el Getsemaní. Y Getsemaní, ¿qué significa? Significa prensa de aceite. Y todo este significado, pues lo sabía el pueblo judío, o sea, todos sabían qué significaba prensa de aceite. Y pues en la época de Jesús, ¿cómo era una prensa de aceite? Pues era una máquina que ejercía presión para extraer lo más valioso de la aceituna, que era el aceite. Para eso eran esas prensas de aceite. Y este proceso tenía tres etapas en las que de alguna manera fueron muy simbólicas en lo que fue este pasaje donde Jesús está orando tres veces en el huerto de Getsemaní. Y el proceso de en sí de una prensa pues física de la época de Jesús, pues consta, como les digo, de tres facetas. Número uno, pues es un molino de piedra, un molino redondo, donde ponían ahí las aceitunas y eran trituradas, o sea, eran oprimidas, o sea, literal, les pasaban la piedra, o sea, con presión. Y todo esto era un proceso para sacar el aceite. Pasaba la primera presión, la primera, y era cuando salía el mejor aceite que era el aceite que era dedicado al templo, a las cosas del templo de Dios. La segunda faceta, pues pasaba donde se colocaba bueno, lo que quedaba de aceituna se ponía en una bolsa como un costal, y ahí era otra vez prensado y triturado y aplastado. Entonces, ese segundo proceso volvía a salir aceite. Y ese aceite pues era usado, pues era más para cosas comestibles. Y ya pasaba de ahí una tercera faceta, que era otra vez, donde había tres literales como piedras así grandes, donde las iban aplastando otra vez para sacar lo que quedara del aceite. O sea, tres veces, o sea, era presión, machacar, y bueno, y ahí extraían una tercera vez el aceite de esas aceitunas. Y ese aceite pues ya era de menor calidad, es el aceite que era usado para lo que eran las lámparas de uso
Casero. de uso casero. Y pero cómo vemos que en estas tres etapas, pues algo un factor común era la presión. Era la gran presión que ejercían para poder sacar el aceite. Y pues así vemos que en Getsemaní Jesús vivió esa presión espiritual y emocional extrema, como la aceituna en la prensa. Y pues por lo tanto vemos que el Getsemaní no es un lugar casual, sino que simboliza la entrega total de Jesús al ser prácticamente pues aplastado pues su voluntad para poder hacer la voluntad del Padre. Y vamos a continuar. Exacto, porque lo que es importante para nosotros hoy es que entendamos que Jesús no vino a hacer su voluntad, sino que siempre fue el deseo del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo, los tres que forman una sola persona, el poder salvarnos. Vamos a ver varios textos para que podamos entender de mejor manera. El primero de ellos, y siempre es bueno empezar por este, es el famoso Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué nos dice Juan 3:16, amor? Y porque de tal manera amó Amó Dios Dios al al mundo mundo que ha dado a su único Hijo para para que que... todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto, entonces vemos, número uno, cómo el hecho de que Jesús haya venido a la tierra no es de que Jesús un día dijo, bueno, papá, voy a hacer esto, ahí nos vemos y cuando regrese te platico cómo me fue, ¿no? Vemos que, número uno, la venida de Jesús a la tierra fue un acto que el Padre es el primero que lo hace, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? O ha dado a su Hijo, dicen otras versiones. Entonces vemos, número uno, que es el Padre el que envía o el que da a Jesús. Obviamente Jesús tuvo que haber aceptado esa encomienda antes de haber venido para acá y cuando está aquí en la tierra vemos que esta María se embaraza por obra del Espíritu Santo. Desde que está embarazada, ella está llena del Espíritu Santo y cuando Jesús inicia su ministerio, lo puedes leer en Lucas 4, es lleno del Espíritu Santo, entonces vemos cómo fue una obra que al final del día el Padre inicia, Jesús acepta y el Espíritu Santo está en todo momento, ¿no? Entonces vemos la parte número uno que es una decisión del Padre al final del día, ¿no? Hay un texto muy interesante que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 21. Si nos ayudas, amor, es este. Sí, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Entonces nos damos cuenta, fíjense, algo muy interesante es que nosotros a veces podemos pensar que al Padre, pues, como que un día amaneció y dijo, dices que la humanidad está tremenda. Jesús, ¿cómo ves si bajas y haces y lo salvas? Ah, ok, va, oye, pues ¿cómo ves si llego tal día, no? Ah, perfecto, vamos a embarazar a una mujer. Entonces como que pareciera de repente, si no prestamos mucha atención, como que fue un plan así que armaron en la mesa, en las rodillas y tomaron decisiones en caliente, ¿no? Y la Biblia nos enseña que en absoluto funcionó así. Por eso nos dice en el versículo 20 de lo que acabamos de leer, dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos a nosotros, ¿no? De hecho, hay algunas versiones que esta parte la ponen el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo en realidad el Padre, desde que nos iba a hacer a nosotros, a los seres humanos, antes de que hubiera Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó los cielos y la tierra, antes de Génesis 1:1 hubo... Estoy haciendo una versión muy mía, obviamente la Biblia no dice que así sucedió, pero yo me lo intento imaginar así, ¿no? El Padre está hablando con el Hijo, está hablando con el Espíritu Santo y les dice, oigan,
quiero que hagamos un mundo para que podamos poner humanos y que podamos tener una relación con ellos, que ellos puedan amarnos, que podamos amarlos, que ellos puedan ser el objeto de nuestro amor y que ellos puedan también amarnos a nosotros y establecer una relación por el resto de la eternidad en la que nosotros les amamos, pero ellos también nos aman a nosotros, ¿no? Entonces, están de acuerdo tanto Jesús como el Espíritu Santo, pero el Padre dice, pero va a haber un problema. Les vamos a dar el libre albedrío. Y al darles el libre albedrío, ellos en algún momento van a decidir pecar. Y al pecar, no pueden estar cerca de nosotros porque nosotros somos santos. Y ellos no pueden habitar con nosotros. Entonces, Jesús, la manera de remediar esto es que entonces tú tendrás que dejar el lugar que tienes aquí junto a mí para irte a morir a la tierra, a entregarte para que ellos puedan ser perdonados. ¿Cómo ves? Y Jesús le contestó, adelante, hagámoslo. Hagamos al hombre para que podamos amarlo y él nos ame. Es una historia que a mí se me imagina que pudo haber sucedido más o menos así. Aunque insisto, la Biblia no lo dice, es algo que yo me imagino. Pero lo que sí sabemos es que el principio de que Jesús tenía que padecer por nosotros, ese sí estaba establecido desde antes de que hubiera humanidad. Entonces, te digo esto para que tengas un poco más de entendimiento de los textos que vamos a leer ahorita un poquito más adelante, ¿no? En Miqueas, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, no de los más famosos tal vez, pero como cualquier profeta es muy importante que lo leamos y lo conozcamos. En Miqueas 5:2 también nos habla de la persona de Jesucristo y nos habla hacia adelante. ¿Qué nos dice Miqueas 5:2? Sí, dice ahí. No Pero lo tú, alcanzó. Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Eso es lo que nos dice. Ya te ayudamos un tantito. La Es que siguiente. no no alcanzaba a leerlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está confirmando lo mismo que nos dice Pedro, que Pedro nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya existía el principio de que Jesús iba a tener que venir y Miqueas, y uno dice, bueno, pero lo dijo Pedro, pues Pedro fue discípulo, esto lo escribió pues más o menos por el año 90 más o menos, entonces quiere decir que ya Jesús había dejado la tierra hace como 30 años más o menos, pues ya sabía lo que había pasado. Entonces, hablar hacia atrás, pues cualquiera lo hacemos, ¿no? Y cualquiera somos unos genios volteando para atrás, ¿verdad? Cuando ya sabes lo que pasó, ya sabes todas las cosas, pues todos somos unos genios, ¿verdad? Pero Miqueas dijo esto aproximadamente 500 años antes de que Jesús viniera. Y 500 años antes nos está hablando de que iba a venir el gobernante de Israel, de Belén, que ahí nace Jesús justamente, y dice, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y ya entramos en materia, ahora sí. Juan 5:30, ¿qué nos dice? ¿Se alcanzas a leer? Sí, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Exacto. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? En realidad, si tú te pones a leer con detenimiento los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús con frecuencia nos dice a nosotros, oigan, yo no vine a hablar lo que a mí se me ocurría, sino lo que yo escucho del Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino lo que veo hacer del Padre. Yo no vengo a enseñar lo que quiero, sino lo que aprendí del Padre, eso vengo a enseñar. Y también nos habla con frecuencia, oigan, yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre, lo cual para nosotros es muy importante porque uno nos recuerda y nos confirma una vez más que esta obra salvadora no fue idea de o el Padre, pero el Hijo no estaba de acuerdo, o del Hijo porque se quería vestir de héroe, pero el Padre como que no andaba muy de acuerdo, o el Espíritu Santo como que la motivó. No, era una obra donde Dios en su plenitud estaba actuando de una sola vez y Jesús nos dice, oigan, lo que acabamos de leer, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Ahora, no significa que Jesús no tenga la capacidad. Acuérdate, y de hecho lo vimos cuando estuvimos estudiando los nombres de Dios, que Él es todopoderoso. Él tenía la capacidad en cuanto a poder
de hacer lo que quería. Lo que nos está intentando decir aquí no es que él no tenga la capacidad o el poder, sino que él entendía que el hecho de estar en la tierra era un acto de obediencia al Padre. Entonces, al ser obediente, por eso dice, yo no hago nada de mi propia iniciativa. Dice, porque como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús nos está diciendo, oigan, recuerden, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque a nosotros nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre o estamos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Estamos haciendo la voluntad de aquel que nos salvó o estamos haciendo la nuestra y andamos detrás de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestros sueños, o estamos en pos de los sueños que Dios tiene para nosotros, de los deseos que Dios tiene para nosotros? Y en ocasiones esa pregunta tendrá que ser contestada con mucha honestidad de nuestra parte y con frecuencia nos vamos a dar cuenta de que es cierto. Estoy persiguiendo lo que yo quiero. Estoy persiguiendo mi voluntad cuando Jesús nos vino a dar ejemplo de que la voluntad que nosotros perseguimos debe ser la del Padre. Sí, porque así es, no hay ocasiones en que luego nos confundimos. Pensamos que el hacer las cosas para Dios, para el servicio de Dios, es todo la voluntad del Padre. Y hay cosas que luego Dios no quiere que hagamos. O sea, Dios nos manda cosas específicas y tenemos todo que ir, así sea que hagas un servicio a Dios, una obra buena. Mientras el Padre no te ha confirmado que esa es su voluntad, detente, hay que ir primero con Él y buscar la voluntad de Él, decirle, Señor, esto que quiero hacer, que hasta está en tu palabra, o sea, es ahorita que lo tengo que hacer, porque a veces sí es la voluntad, pero luego no es el tiempo. Y vemos cómo Jesús nos enseña que fue en el momento, en el tiempo, Él hizo la voluntad del Padre. Exacto. Y tenemos otro texto en Juan 6 35 al 40 donde nos permite dar un brinco muy fuerte acerca de la voluntad del Padre, ¿no? Y dice Jesús, de hecho esto ya lo vimos, si estuviste con nosotros cuando hablamos de los yo soy, vimos uno de estos yo soy justamente, ¿no? Entonces vas a recordar este texto. Si no lo viste, busquen los capítulos anteriores ahí en Busco en Ti Radio, dentro de los capítulos de que te conozcan a ti, y hay uno que se llama Yo soy el pan de vida. Léelo, está muy interesante. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, te fijas, nos pega un salto hacia adelante abismal. ¿Por qué? Porque por un lado ya establecimos que el Padre es el que quiso mandar al Hijo, ¿no? Que eso lo decidió incluso desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente nos lo dice Pedro, sino que también Miqueas nos lo acaba diciendo, ¿no? Luego vemos a Jesús que está diciendo, oigan, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo no vengo a hacer lo que a mí se me antoja, sino yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Pero aquí da un brinco, insisto, porque dice, oigan, nos dice una vez más, yo vine a hacer, dice el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hasta ahí ya lo habíamos leído y digamos que ya lo habíamos escuchado. Pero el brinco lo damos en el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió. Ahí nos empieza ya a poner las cosas muy en orden y muy claras, como siempre lo hace Jesús. Jesús cuando viene a nuestra vida, cuando le damos cabida, cuando le damos espacio, cuando lo dejamos que Él gobierne, siempre empieza a poner en orden
todo en nuestra vida y hace que todo caiga bien, ¿no? Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo aquel que me ha dado yo no pierda ninguno, sino que lo resucite. Entonces vemos que la voluntad del Padre es darnos vida eterna. Por eso es que Jesús tuvo que venir a la tierra. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, él tenga vida y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, hasta aquí ya vemos cómo la voluntad del Padre es justamente que tú y yo tengamos vida eterna, pero esa vida eterna, como lo hemos visto en muchos segmentos anteriores, solamente la tenemos cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No nos salvamos por hacer cosas, no nos salvamos por ir a un lugar, no nos salvamos por hacer una cosa, nos salvamos porque creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia nos enseña que somos salvos por fe y por fe es que nos salvamos, porque creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces sí, llegamos a Mateo 26, 30, perdón, llegamos a Mateo capítulo 26 a partir del verso 36 y tiene mucho sentido. Entonces Jesús estando en Getsemaní y diciendo, Padre, a ver, número uno, nos dice el versículo 37 que él se entristeció y él estaba angustiado. A ver, ¿por qué? Porque sabía uno lo que iba a venir. Y acuérdate, después de esto lo que viene son básicamente 6 juicios, los que tiene, divididos 3 religiosos, 3 políticos, pero son 6 juicios donde lo hayan culpable de cosas que ni cometió, le tienen que andar inventando cosas, pero digamos que esa no era la parte más complicada, sino el sufrimiento físico que venía. Acuérdate que fue sujeto a un castigo que lo pudo haber matado. De hecho, muchos de los que pasaban por ese sufrimiento se morían sin llegar a la cruz, porque ya no les daba la vida para llegar hasta la cruz, literalmente se morían antes. Pero esa tampoco fue la peor parte, aunque bueno, ojalá nadie tenga que pasar por algo así como lo que pobre Jesús pasó. La peor parte fue haber estado en la cruz y tener que decir, Padre Dios, bueno, ni siquiera Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la peor parte. Esa es la que le estaba la que lo angustiaba. Y luego el versículo 38, por eso dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. No lo dice Mateo, pero Juan sí nos dice que incluso en este punto él derramó gotas de sangre. Y sabemos que eso médicamente es posible cuando estamos sujetos a un estrés tal que nuestro cerebro lo inflama de tal forma que llega a romper las pequeñas venas que pasan por esta área y por eso pareciera que estamos sudando sangre, cuando en realidad lo que estamos haciendo es teniendo derrames internos debido al estrés que estamos sufriendo. Y por eso entonces tiene sentido que 3 veces diga, oh, Padre, ojalá yo no tenga que pasar por esto, como lo dice en el versículo 39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque él sabía que la voluntad del Padre era pasar por la cruz, para que al pasar por la cruz, tú y yo tengamos vida eterna. Insisto, ¿cómo? Abrazándolo como nuestro Señor y Salvador, entregándole nuestra vida, haciéndolo Dios y Señor de nuestra vida, andando en sus caminos y poniendo toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en Él todos los días de nuestra vida. La voluntad del Padre era que Jesús muriera por nosotros. La voluntad del Padre era que Jesús pasara por ese sufrimiento para que tú y yo tengamos vida eterna. La voluntad del Padre es que nosotros no tengamos que pasar por eso y por eso mandó al Hijo. Es de tal manera el amor del Padre que prefirió ver a Jesús en la cruz que perderte a ti y a mí por la eternidad. Y eso es lo que recordamos en Semana Santa y por eso es tan importante. Vamos a terminar con una oración y que esta oración sirva para que si estás escuchando este programa y nunca le has dicho a Dios, yo creo en ti como mi Señor, lo hagas. Y si ya lo has hecho en algún momento en tu vida, podamos confirmar esta oración para con el Padre. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por tu salvación. Gracias, Padre, por amarme de tal manera que enviaste a Jesucristo para que muera por mí y yo sea perdonado y sea salvado por la eternidad. Gracias, Jesús, porque aceptaste la cruz para poder salvarme y perdonar mis pecados. Espíritu Santo, gracias, porque yo sé que tú estás entrando a mi vida
para que yo pueda andar en tus caminos siempre. Yo, Dios, te recibo como mi Señor y Salvador. Jesús, creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, lléname, límpiame y sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amigos, nos da mucho gusto saludarles y poder mandarles un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, cuando quiera que escuchen este programa. Créeme, no importa que lo escuches en 20 años, sigue siendo el mensaje más actual que pueda haber en el universo. Así es, y ya que este mensaje no nada más es para Semana Santa, sino para cada día del año. Y pues nos dio gusto el día de hoy poder estar transmitiendo a todos ustedes desde la ciudad de Guadalajara. Jalisco, en México, Somos Miriam y Ricardo Ortega y recuérdalo, conócelo. a través de su palabra. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiciones.